de 12, de 13, de 14 años están adquiriendo unos niveles de información que antes no se podían tener. Y eso está condicionando futuros comportamientos también. Y ha cambiado formas de vida hasta llegar a que, bueno, las relaciones entre parejas, como hablaremos después, entre familias, incluso laborales, las relaciones laborales, duran menos. Pero la fábrica química es muy importante, porque esa fábrica química está determinada por cómo pienso que hago. Y en función de lo que pienso y lo que hago, la fábrica química se pone en marcha. Dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, cortisol. Yo siempre digo también, cuando tu hijo te dé las notas, no las leas, di que él te las lea. A ver, ¿por qué ha suspendido David? Pues por esto, estamos yendo hacia el pasado. El pasado solo sirve para aprender. Tú cuando haces mirar a alguien al pasado, solo es para que aprendas y no para que lo llevas. Yo cuando alguien viene a mi consulta, hasta que no esté bien, no la puedo llevar a ese viaje al pasado, porque es destrozarla mucho más todavía. Si no eres profesional del campo de la salud mental, no se puede ir de salvador por la vida, ¿vale? ¿Cuál ha sido el mejor caso que hayas tenido? Pues salvar a una persona de un suicidio. Muy buenas chicos, estamos en un nuevo episodio del podcast. Este episodio es un episodio que tanto yo como Berto llevamos desde que creamos el podcast esperando, porque llevamos pues desde ese momento ya más de un año queriendo grabar con un psicólogo, queriendo grabar con una persona que se dedique a no solo estudiar, sino ayudar a las personas en sus relaciones interpersonales. Así que yo creo que va a ser un podcast muy interesante, David. Muchas gracias por venir. Es un placer estar con vosotros. Que de hecho, la última vez que vine a Valencia, por un pequeño acontecimiento, no pudimos grabar y nos quedamos con muchas ganas, de verdad. Bueno, pues aquí estamos y yo creo que vamos a darlo todo con nosotros. Sí. Pues eso, muchas gracias, Javi. Bueno, pues siempre empezamos con la misma pregunta y es, en este caso, ¿quién eres? ¿Quién es David de Cuba? ¿Y por qué eres quien eres? Bueno, yo soy una persona que le encanta estar con personas y desde hace tiempo, bastantes años, tuve la necesidad o sentí la necesidad de que ayudar a las personas era mi vocación, ¿no? Y dentro de ayudar a personas, pues me sentía bien hablando con ellas, me sentía bien colaborando con ellas. Y bueno, y al final, pues bueno, ya hace bastante tiempo decidí entrar en la Facultad de Psicología y hacerme psicólogo. La verdad es que fue una gran experiencia porque ser psicólogo es una ventana abierta impresionante que te puede llevar a trabajar en la industria, en el comercio, en la clínica, en la educación. Es una profesión que te aporta valor a muchas áreas. A mí, concretamente, fui buscándolo dentro del área de las personas directamente con ellas, ¿no? Y además especializándome primero en la parte evolutiva más inicial del ser humano, cuando nacemos hasta esa etapa de 6, 7 años donde empieza un cambio evolutivo. Y a partir de ahí he ido rodando y ya soy experto hasta 99 años. De 100 no me atrevo, porque 100 ya es algo más, pero el psicólogo que le gusta compartir con las personas o le gusta escuchar a las personas para aportar valor o dar significado a cosas que no pueden llegar a entender. Pues yo creo que justamente para eso estamos hoy aquí, ¿no? Para poder entender muchas de las cosas que he presentado y otras que vayan surgiendo. Muy bien. De los 3, 4 pilares que he nombrado en la introducción, me gustaría que tú nos guiases por cuál empezamos. Bueno, yo creo que la familia es el entorno donde la persona crece, se desarrolla y donde aparecen todas las futuras experiencias que esa persona va a llevar en su vida, ¿vale? Es como el lugar donde se graban muchas cosas, ¿no? En esa primera infancia con padres pues perfectos, padres no perfectos, separados, con toda la metodología o todas las diferencias que hay ahora entre sexo, pues al final es el lugar donde una persona crece y se desarrolla y va acumulando experiencias que van a determinar su vida futura. Con lo cual, si te parece bien, empezamos por las familias. ¿Vale? Si empezamos con la pregunta de por qué actualmente hay más familias desestructuradas. Y si esto es cierto, porque quizás estamos equivocados. No. A ver, no es que tengamos más familias desestructuradas, ¿no? Sino que el ser humano también evoluciona. Las circunstancias que tenemos no son las mismas que hace 20, 25 años, ¿no? Yo siempre digo que el ser humano
va evolucionando, ¿no? En sus versiones y la última versión del ser humano es del 2004. Es como que hay una versión antes, la 010, y ahora estamos en la 12 o la 13 del ser humano. ¿Y por qué? Porque coinciden muchas cosas, ¿no? Con la aparición del fuego, apareció una nueva versión del ser humano, con la aparición de la imprenta, con la aparición de la revolución industrial, con la aparición de la tecnología, ha aparecido algo en el ser humano, una nueva versión que está influenciando en el comportamiento, en los hábitos, en los estilos de vida. La influencia que la tecnología, como la revolución industrial, como la imprenta, como el fuego, han tenido en el ser humano, condicionan los comportamientos futuros que van a llegar. Por eso la tecnología, que es muy importante y es algo, yo creo que otro avance del ser humano, para fijaros con la inteligencia artificial, todo lo que va a darse, pues el ser humano también evoluciona en sus estilos de vida. Y entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues se ha dado una amplitud a la información que disponemos. Todo el mundo ya dispone de mucha información. Lo que no sabemos es gestionar esa información, pero tenerla la tenemos, ¿no? Chavales de 12, de 13, de 14 años están adquiriendo unos niveles de información que antes no se podían tener. Y eso está condicionando futuros comportamientos también, ¿vale? Sobre todo en los estilos de vida, en los hábitos de vida. Hoy somos mucho más impacientes. Tú llamas a Amazon y en 24 horas o en 12 horas te traen algo. Los niños eso lo ven en casa, ¿no? La, la- Ser rápidos es como necesario, ¿no? Parece ser que la persona que está descansando en casa está perdiendo el tiempo, cuando está ganando tiempo, ¿no? Porque si no hacemos cosas parece que no seamos tampoco, estemos en activo, seamos felices, ¿no? Y el descansar o meditar o tener ese tiempo para nosotros mismos, pues se ha convertido en hacer cosas. Y parece ser que el que no hace, pues es el que está fuera de juego, ¿no? Entonces, toda esta evolución que hemos tenido en estos 25 años ha hecho que las familias también cambien sus hábitos, tanto de relaciones interpersonales como de modos de vida. ¿Eh? Y esto al final afecta también a las personas que llegan en una familia, que pueden ser los niños que nacen en el seno de esa familia, ¿no? Entonces ahora, bueno, las personas tenemos menos paciencia, aguantamos menos las cosas, queremos que las cosas sean ya, ¿no? Y se está poniendo como prioridad tener placer constante, ser feliz constantemente, ¿no? Y claro, obtener ese nivel de felicidad, ese nivel de estar bien siempre es difícil, nunca, no es fácil conseguirlo. Y cuando las cosas no salen, como aparecen los obstáculos en la vida constantemente, cuando aparecen esos obstáculos, pues la frustración llega y entonces aparece también el egoísmo. Somos más egoístas que antes. Queremos las cosas cuanto antes, a mi manera y a mi forma de ser, ¿no? Esto hace que la relación, la construcción de las relaciones entre las personas no es que sea menos madura que antes, ¿no? Es diferente. Las cosas yo no las comparo como mejores o peores, ¿no? Simplemente estamos en un tiempo totalmente diferente hace 25 años. ¿Y cuáles podrían ser las diferencias más evidentes? Las evidencias más evidentes, como te he dicho antes, es disponemos de más información mucho antes de lo que se esperaba. Esto ha cambiado la vida de una forma radical y ahora esto está influyendo en cada uno de nosotros, en todos los niveles, en todo tipo de personas y ha cambiado formas de vida hasta llegar a que, bueno, las relaciones entre parejas, como hablaremos después, entre familias, incluso laborales, las relaciones laborales, duran menos. Ujú. ¿Por qué? Porque la gente al final busca lo que esa persona quiere, ¿no? Hoy en día se busca mucho, como te he dicho antes, el placer, la felicidad, el estar bien, ¿no? Pero eso es difícil conseguirlo, no es fácil. Vale. eh, yo creo que sé más o menos por dónde va eso del placer constante, ¿no? Y entiendo que terminaremos hablando sobre la dopamina, sobre todo, ¿no? Eh, Quizás podemos hablar de ello después y si te parece, vamos a hablar de algunos ejemplos de estructuras familiares, ¿no? Si te parece, podemos compararlo cómo era antes, por qué y cómo es ahora y por qué. Porque quizás muchas personas, pienso yo, que
no puedan aceptar una nueva realidad sea porque crean que lo anterior es lo correcto. Y justamente es lo que dijiste, ¿no? Que tú no piensas que lo anterior es lo correcto ni que ahora es lo correcto, sino que es diferente. Y al final hay Correcto. que adaptarse. Así es. Así es. Mira, una de las cosas que ha evolucionado es el pensamiento. Somos más abiertos también ahora. Pensamos mucho más con una visión de 360 grados. O sea, ya incluso hay cosas que no nos afectan. Ver en un instituto, hoy en día, en un instituto de secundaria, dos chicos juntos ya no nos llama la atención. O dos chicas juntas. Eso hace 20 años era imposible. Yo que he visitado muchas veces institutos, ves las parejas chicos, chicas, y es natural. En los divorcios, bueno, pues ya también antes divorciarse, te estoy hablando hace 30 años, divorciarse era una locura para esos niños que sus padres se separaban y hoy en día estamos viendo cómo los niños son capaces de reponerse mucho antes que los adultos. La adaptación se consigue con trabajo, pero hoy en día los niños sufren menos por las separaciones que mucho antes. Em, las relaciones entre dos mujeres que tienen hijos o dos padres que tienen hijos, ya se ve, está normalizado eso. Y eso antes pensábamos que influía en los niños, ¿no? Cómo dos padres van a educar a niños o cómo dos... Pues está pasando y no ocurre nada. Los niños, el ser humano se adapta muy bien a las circunstancias. Es verdad que pueden haber casos excepcionales, pero la gran mayoría se adaptan bien a las circunstancias. Pues pueden ser más sensibles, o más introvertidos, o más, pero bueno, el ser humano evoluciona y no nos da miedo ya estas cosas, ¿no? Hemos roto muchas barreras psicológicas y sociales. Esto es un cambio de paradigma social. Es verdad que evolucionamos demasiado rápido. Creo que estamos evolucionando demasiado rápido y muchas cosas no le damos el suficiente tiempo para que maduren. Por eso muchos chavales, sobre todo adolescentes, pues tienen problemas en su identificación de quiénes son, de su identidad propia, se sienten chicos, se sienten chicas y luego se van definiendo, ¿no? También la naturaleza tiene su proceso evolutivo y contra natura es difícil ir, ¿vale? Pero las circunstancias al haber cambiado modifican también los comportamientos. Entonces, sociales, personales, laborales, de todo tipo. Por eso es importante que no nos asustemos ante los cambios que se están dando, pero sí necesitamos, y los psicólogos ahí hacemos una labor importante, sí necesitamos que la gente sepa gestionar todos los cambios que conlleva en sí mismo. Ahí es donde creo que hace falta educación y formación, ¿no? De que haya grandes profesionales dentro de esa salud mental que todo el mundo tiene, donde le demos tiempo o ayuda a esas personas que por sus circunstancias no se han encontrado a sí mismas aún, ¿no? Ese es el autoconocimiento, que es la base de todo, ¿no? Por eso a los chavales, a los jóvenes ya, empezando por chavales de 12 años y niñas de 12 años, adolescentes, tenemos que empezar a educarles en quién quieren ser y quién no quieren ser. Vale, mira, es que eso me parece súper interesante, porque está el debate de, como acabas de decir, desde la infancia a un niño educarle de una manera abierta, ¿no? Y liberal, de eso, sí, a nivel de quién quiere ser y cómo quiere ser. Y a mí me gustaría preguntarte de qué manera, o sea, cómo educas a un niño y qué, o sea, de qué manera le deberías tratar para que él se sienta libre de elegir, mm, pero tampoco imponerle algo Correcto. por el hecho de repetirle constantemente lo que, o sea, cómo puede ser o Mira, quién puede te ser. entiendo perfectamente y quiero ver si te doy una explicación correcta. Yo siempre digo que en la vida hay dos cosas, solo hay dos cosas importantes, solo dos. Solo hay dos cosas importantes. La primera es respirar, necesitamos oxígeno, ¿no? Si no respiramos el cerebro no funciona, pero la segunda es tomar decisiones. Y es muy importante saber qué decisiones tomas en la vida. Para eso hay que enseñar a pensar. Estábamos atrás, si nos vamos atrás, a ti te decían lo que tenías que hacer y tú decías que sí o no, y en función de eso tenías unas consecuencias, ¿vale? Eso hoy en día la educación también ha cambiado, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es enseñar a pensar a los niños y a las niñas cuanto antes quién quiere ser y quién no quiere ser, ¿vale? Pero también hemos evolucionado mucho más. Antes tu padre te decía las cosas y tú achantabas y las hacías. Y ahora nos hemos dado cuenta que nuestros hijos
nuestras hijas, son nuestros maestros, los maestros que nos indican qué tipo de padres estamos haciendo bien las cosas o no. Entonces, un cambio de paradigma ahora en las familias, en las personas que quieren educar a niños desde el principio, niñas, tienen que pensar que su hijo, su hija es su maestro, que enseña a que ese adulto tenga o no tenga esas habilidades necesarias para educar. Y en esas habilidades muchos padres no saben enseñar a pensar a sus hijos. Les dan las cosas hechas, les hacen las cosas, al pensar que no pueden, justifican sus acciones cuando están haciendo algo que debilita a la persona. Entonces, el cambio de paradigma que hoy se está dando en las familias es un cambio de nuestros hijos hacia arriba, porque el niño que nace en una familia es el que hace el cambio de verdad hoy en día y no son los padres, porque todo evoluciona tan rápido y si los padres no saben adaptarse a las circunstancias y piensan que lo anterior fue lo mejor porque así yo fui educado, esto está dando consecuencias negativas en el desarrollo evolutivo y social de los niños, ¿no? Entonces, mm, ya el miedo, el castigo ya no valen. Ahora vale mucho la comunicación, o sea, el valor de la comunicación ha adquirido un valor importantísimo. El saber hablar a una persona, el saber cómo a una persona le dices cómo tiene que trabajar o cómo tiene que hacer las cosas sin que se sienta menospreciada, incluso trabajando desde el error, ¿no? Dejar que los niños o las niñas se equivoquen cuando hagan las cosas, ¿no? Nosotros, los padres que van con su capa de Superman o Superwoman, se adelantan para que no cometan errores y luego cuando salen a la calle, ¿no? Vemos que son víctimas de muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es uno de los nuevos pensamientos que las familias tienen que adquirir para sentirse mucho mejor y educar en un modo de pensamiento mucho más abierto, que es lo que necesitamos, personas abiertas en su forma de pensar. Contra más capacidad tengamos de enseñar a pensar de forma constructiva y abierta, más éxito va a tener la sociedad. Vale. Yo aquí me gustaría quedarme con dos cosas, dos dudas, mejor dicho, y me gustaría preguntarte acerca de, por una parte, ¿por qué hay personas tan indecisas? Que yo creo que una buena parte puede ser esta educación, ¿no? Que han recibido desde pequeños estos padres de Superman y estas madres de Superwoman, que pueden hacer que vivan en una burbuja. Igual estoy equivocado, corrígeme si No, me no, no equivoco. te equivocas, ¿no? O sea, a ver, este es un tema que también abres otra ventana muy importante, ¿vale? Hay una generación de padres en la que me incluyo, que mis padres, por ejemplo, que son hijos de la posguerra, bueno, no tuvieron tantas oportunidades como hemos tenido nosotros, nuestra generación, ¿no? Tenemos mejores trabajos, disponemos de más riqueza, tenemos más oportunidades, ¿vale? Entonces, muchas de las cosas que a nosotros nos faltaron, la generación del 65, del 70, ¿qué hemos hecho? Pues utilizamos a nuestros hijos para cubrir nuestros propios deseos. Yo no jugaba al tenis, pero mi hijo juega al tenis. Yo no estudio inglés, pero mi hijo va a un colegio bilingüe. ¿Sabes? Es como hemos proyectado nuestros deseos deseados, no cumplidos, a nuestros hijos. Eso por un lado. Luego, por otro, cubrimos todas las necesidades. Tú abres la nevera y 5 tipos de yogures, 8 tipos de leches, que no falta, ¿vale? Vienen los Reyes Magos y el Corte Inglés está abierto 24 horas. Entonces, claro, estamos haciendo que nuestros niños crean que todo es ya, que todo es rápido y que no nos falta de nada. Por eso la frustración es muy importante ahora en esta sociedad. La gente se frustra muy rápidamente. Ese tiempo de espera, ese tiempo de calma, no existe. Entonces, sí que es verdad que estamos haciendo niños burbuja y que cuando salgan al mercado laboral o cuando tengan que construir su empresa o que cuando tengan que construir su propia familia, no van a tener habilidades, porque esos padres han cubierto todas las necesidades. Ay, es que mi niño en el colegio le insultan tal, que es importante hoy en día. Ya tenemos muchos protocolos. Pues hay que cambiarlo de colegio, como si en otro colegio no pasaran estas cosas. De hecho, es justamente lo que comentabas antes, ¿no? El dejarles que cometan errores y luego a partir de ahí, igual ayudarles a pensar en por qué está bien, por qué está mal, y incluso dejarles espacio, ¿no? Ya con una edad más avanzada, y que ellos sean los que tomen las propias decisiones y así, evidentemente,
Tú lo has cubre dicho, las tomar indecisiones. decisiones, pero hay una regla que yo también siempre digo en las familias, es que si tú hablas más que tu hijo o tu hija, tú siempre pierdes. Si tú hablas menos, como padre o madre, tú siempre ganas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que Mm. mientras tú hablas poco, haces que el otro hable más. ¿Cómo? Con preguntas, con un estilo. ¿Para qué? Para que sea una forma de que el otro piense. Si tú a tu hijo va a coger un vaso y lo va a trasladar a un sitio, ten cuidado a ver si se cae, se va a caer, se va a caer, porque ya le estás diciendo lo que va a pasar, ¿no? Y encima cuando se cae le riñes, es que siempre tal, ya lo hago yo. Entonces estamos haciendo a muchas personas inseguras de sí misma. Porque un error que es una oportunidad, coge un vaso, se cae, vale, David, párate, ¿qué hacemos ahora? Ahí hay una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Pero quédate, no te muevas, ya lo hago yo todo, a ver si te vas a cortar, a ver si te va a pasar algo. Está claro que hay momentos que la seguridad prevalece, ¿no? Pero hay otros momentos que por la prisa, por la forma de pensar de los padres egoístas, porque las cosas se hacen como yo digo. Estamos haciendo una generación de personas, y esto sí que es importante que lo afirmemos, que no tienen todas las habilidades necesarias para afrontar obstáculos en la vida. Eso sí que va a ser un problema. Y la otra parte de la pregunta que quería con lo que nos comentabas anteriormente es el pensamiento crítico, ¿no? Que yo creo que en nuestra edad, en nuestra generación, realmente es menor este pensamiento crítico y en parte por las tecnologías, por la rapidez, porque ahora mismo con la inteligencia artificial, mucha gente, incluso nosotros muchas veces lo que hacemos es, ¿para qué voy a pensar? Pongo la pregunta aquí y luego ya veo la respuesta. Vale, pero eso siempre ha pasado. Cuando llegó la tele o la radio o los libros o las enciclopedias o la máquina de escribir o la calculadora. Cuando llegó la calculadora, la gente pensaba, ¿para qué vamos a saber las tablas de multiplicar? La inteligencia artificial, yo creo que es muy buena Ujú. y además nos ahorra mucho tiempo y nos estructura, pero que eso no quita que el ser humano no aprenda a usar esa herramienta. La inteligencia artificial es una herramienta. Sí, pero yo, por ejemplo, me refiero a una pregunta que es que además lo comentábamos ayer, en la que sea, dime tu opinión sobre o qué te parece la Correcto. evolución Muy y bien. ahí tu opinión la escribe La escribe. ChatGPT, DeepSeek ahora o cualquier otra inteligencia artificial. Ahí es donde está ese hábito de pensar, ese estilo de vida, de construir su propia identidad, de tener ese pensamiento validado por sí mismo, aunque te equivoques. Ahí es donde nos hemos perdido. Ahí sí que hemos perdido un poco de nivel, ¿vale? Porque cuando la vida se hace fácil, uno piensa menos. Ujú, Cuando hay obstáculos, de hecho, los periodos de mayor crecimiento de la humanidad es cuando han habido grandes catástrofes, ujú. ¿vale? Después de una guerra, después de un terremoto, después de una dana, ¿vale? Después de los grandes errores aparece la gestión, aparece el pensamiento crítico constructivo. Pero cuando nos estabilizamos, cuando creemos que no nos va a pasar nada, Nos acomodamos, quizás. cuando nos acomodamos, cuando estamos en nuestra zona de confianza, la zona de confort, ahí el individuo no piensa, se hace más pequeño cada vez. Por eso hay que hacer ISIS. ¿Y si me apunto a una academia de inglés? ¿Y si busco un máster? ¿Y si algo más? Tú ahí entras en una zona desconocida. No sabes lo que va a pasar haciendo un ISI, Ujú. ¿no? Ese ISI te permite aprender algo nuevo que te puede llevar a otra zona, a otra oportunidad nueva, ¿no? Pero si nos quedamos en la zona de confort, en la zona de confianza, el ser humano se hace pequeño. ¿Y cómo podríamos desarrollar este pensamiento crítico nosotros como jóvenes? O padres haciendo que los hijos lo desarrollen a incluso menor edad. Bueno, te he dicho antes que había dos cosas importantes en la vida, ¿no? Respirar y tomar decisiones. Pues hay dos tipos de personas, ¿sabes? Los que leen y los que no leen. Para mí es muy importante. Esto, la lectura no es un capricho, es una necesidad del ser humano. ¿Y por qué crees que se ha perdido? Pues porque, bueno, las redes te lo dan todo hecho, te lo crees todo lo que pone ahí. En la lectura uno desarrolla la creatividad, desarrolla la imaginación, habilidades muy importantes en el ser humano.
¿vale? De hecho, todo lo que vemos, todo lo que hemos llegado a palpar, a tocar, a tener, está construido por el ser humano, bajo los criterios de la creatividad y la imaginación. Y cuando el ser humano ha visto que algo no podía, ha dicho, lo vamos a intentar. Todo se crea dos veces, ¿no? Una primero en la Correcto, cabeza y correcto. otra Y material. otro, sí, pero estamos en un momento donde los niveles de creatividad e imaginación están bajando, ¿vale? Ujú. No es que no haya personas sensibles y artistas y pensadores, pero ahora, bueno, los hábitos de que esos padres que hacen las cosas por sus hijos. mm, yo no recuerdo en mi generación, la del 65 en adelante, yo recuerdo que mis padres trabajaban todos los días. O sea, mi madre peluquera, mi padre mecánico, trabajaban de lunes a sábado y yo no los veía. Y cuando venían, nos preguntaban, ¿habéis hecho los deberes? Sí. Y tú ya te apañabas solo. O sea, si eso, nuestra abuela estaba detrás de nosotros. Hoy en día los padres los recogen del colegio, los llevan a las actividades extraescolares, les hacen los deberes, ¿sabes? Los están guiando de una forma que no dejan esa libertad. Ujú. Y entonces no tampoco los padres cuando tienen, bueno, pues ponen la tele, ponen los videojuegos, dan un tablet, desconectan a los niños y la lectura es uno de los hábitos, aunque los últimos indicadores de este país dicen que estamos leyendo más, ¿vale? Pero mm, hay una etapa de la vida donde esos padres ayudan a leer, esos primeros años, voy a leer un cuento y luego ya no se lee tanto, ¿vale? Es que Eh, justamente, perdón, por enlazar la lectura, justamente con la lectura, yo de pequeño no me gustaba nada leer. O sea, me leía los libros que había que leerse por el colegio y mis padres siempre me han insistido en leer, leer, leer y me han ido dando libros, tal cual. Pero hasta que no descubrí el tipo de lectura que realmente me gusta y disfruto, no ha sido hasta cuando he empezado a leer y además ahora leo bastante. Entonces, ha sido porque es verdad que a mí no me gusta leer como tal, a mí me gusta aprender. Yo leo para aprender. Sí, pero es la herramienta. Tú a través de la lectura aprendes, Ujú, ¿vale? Si te lo dan todo hecho, tú solo recibes información, es una actitud muy pasiva, ¿vale? Si solo nos quedamos con la información que recibimos, no la ejecutamos al 100%. Ahora, cuando tú lees, pones en marcha muchos mecanismos a nivel cerebral, muchísimos. La neuroplasticidad, la imaginación, la creatividad, la nueva conexión. Claro, todo eso son herramientas necesarias para avanzar, para subir de nivel. Pero las personas que no leen, como te he dicho que hay dos tipos de personas, pues se quedan cortas y no desarrollan lo bueno. Mira, tú y yo, los otros tres, tenemos las mismas habilidades. Yo no sé cocinar, pero me pones al lado de Arguiñano un mes y te hago unas cocinas que te las clavo igual que él. ¿Entiendes? Yo no ujú. sé tocar una guitarra, pero me pongo con uno que me enseñe y en 2 meses toco la guitarra. No soy creativo como el que hace una canción. Ahora toco la guitarra. Puedo aprenderlo. Hay otras habilidades que necesitan también aspectos físicos. Rafa Nadal, yo puedo jugar al tenis, pero Rafa Nadal tiene también un don en su cuerpo, como Messi en el fútbol, ¿vale? Hay personas que nacen con... Pero tú puedes aprender muchas cosas y habilidades, ¿vale? Toda persona puede desarrollar a través de la lectura muchísimas cosas. Yo fui a un curso en Suiza, concretamente mm, durante 5 días, que después del curso me llevé una conclusión. Ahí éramos unas 5.000 personas, un tío de Estados Unidos, luego os diré el nombre si me acuerdo, se me ha olvidado, eso me queda en blanco, y me llevé una conclusión, hay que leer. Solo me llevé esa conclusión. El tío durante 5 días nos dijo que teníamos que leer. Como la herramienta que hace que tú subas de nivel. Cada vez que lees un libro, tú subes de nivel. Si tú fíjate, tú quieres evolucionar, ponte un objetivo. Cada año, 6 libros, ya no eres el mismo. Ujú. ¿Tú te lees 6 libros cada año? ¿O uno al mes? Una persona que se lee 12 libros al mes ya no es la misma que el año pasado. Entonces, si tú desarrollas e implementas este hábito, que es la lectura, es que tu mente se multiplica por 10 en todos los niveles. Está claro que hay que encontrar el foco que te guste, ¿no? Pero cuando tú encuentras el foco,
acabas de experimentar una evolución importante dentro de ti que repercute en tu exterior, en tus relaciones interpersonales con otras personas. Mira, yo acerca de la lectura tengo dos preguntas. La primera es que los libros nos dan ese posible pensamiento crítico y que, corrígeme si me equivoco, pero bueno, considero que la gente prefiere un contenido más instantáneo, más rápido, más de redes sociales, por la dopamina, ¿no? Que la nombramos antes. Entonces, realmente, para las personas que nos están escuchando y no leen, ¿por qué deberían leer? O sea, ¿dónde puede acabar todo esto de no leo, me dejo influenciar por las redes sociales, mi fuente de Mira, información es la sí, IA? muy bien. Lo primero que te voy a decir, para una persona que no lee, yo siempre, yo utilizo una estrategia. Yo pregunto, ¿tú lees? Dime que no. No, Vale, ¿quieres empezar a leer? no, Vale, pero ¿te gustaría subir de nivel en tu conocimiento del mundo, en algo importante que a ti te interesa y tal? ¿Te gustaría? sí, Vale, pues vamos a escoger dos libros o uno solo. ¿Tú leerías una página al día? Solo sí, una página al día. sí. Pues este libro tiene 140 páginas. En 3 meses te has leído un libro. Ya no eres la misma persona. Y lo engancho por ahí. Y además, Una página al día. es imposible que leo solo una. Exactamente. Si tú lees dos o tres, it's your problem. Ujú. Pero una página al día ya adquieres ese hábito, ¿vale? A ver, y lo segundo, el libro, tú ya lo has dicho 2 veces, me has metido la palabra dopamina. Nuestro cerebro es la máquina perfecta. Es una máquina que aún no hemos descubierto todo. O sea, hoy en día, en este momento, están haciendo un trasplante de corazón en un hospital en el mundo, un trasplante de pulmón. Están haciendo una curación en un páncreas, que es difícil hace unos años y ahora ya es posible, pero del cerebro sabemos muy poco. Aún estando evolucionados, sabemos muy poco. Lo que sí que sabemos es que es una fábrica química y una fábrica que produce también películas. La Metro Goldwyn Mayer está ahí metida, ¿sabes? Hollywood está metido ahí. ¿Cuántas veces nos hemos inventado historias que luego nos han cumplido? Pero la fábrica química es muy importante porque esa fábrica de química está determinada por cómo pienso que hago. Y en función de lo que pienso y lo que hago, la fábrica química se pone en marcha. ¿Qué es? Dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, cortisol. Es una máquina perfecta. Y cada estímulo químico llega al cuerpo y eso produce unas acciones, ¿vale? Es verdad que ante momentos de placer la dopamina es la que más tira. Ante momentos de amor es la oxitocina, ¿vale? Pero la dopamina, que ahora está muy de moda, es como que tú vas al gimnasio, te sientes bien y tu cerebro genera dopamina. Claro, todo el rato con dopamina, al final todo es happy. Y cuando tienes un obstáculo, tienes un problema gordo porque estás habituado a esa cantidad de dopamina constante, ¿no? Que ahí también empiezan las adicciones, por ahí, ¿vale? Entonces, en un mundo que parece es más fácil, fijaros ahora, vuelvo a deciros, con la dana que hemos tenido en Valencia, el metro no ha estado activo durante 3 o 4 meses, 3 meses. Bueno, ha sido como un problemón, que es verdad, es un problemón para una sociedad que se mueve constantemente, ¿no? Y eso ha generado mucha insatisfacción y mucha frustración, que no tengamos el medio de transporte habituado que me lleva a la universidad. Eso ha generado más cortisol en los últimos 3 meses que dopamina. Pero muchas cosas que tenemos no le damos la importancia, ¿vale? Pero sí que la buscamos constantemente. Por eso cuando nos frustramos mucho más también. Porque los efectos de la no dopamina en el cuerpo generan ese estado de tensión y estrés alto, ¿vale? Entonces, es bueno generar dopamina, pero también es bueno controlar bueno, esos niveles de frustración para que no sepamos controlar nuestra fábrica química, ¿vale? Claro. Es como que ahí vuelve el pensamiento crítico, porque sin pensamiento crítico no llevarías a cabo esto, y sería como mm, tener suficiente control sobre ti mismo como para no dejarte llevar
por, pues, por la adrenalina y por la intensidad de un momento y esa dopamina. Y eso te permitirá tampoco dejarte llevar hacia abajo cuando las cosas vayan mal. Es decir, conscientemente estar en un punto medio. Mira, has dicho dos palabras increíbles, ¿vale? Una te la traduzco yo, que se llama autocontrol, y otra ser consciente, ¿vale? Son como dos palabras mágicas que te permiten evolucionar. El autocontrol, a ver, nosotros pensamos, el pensamiento nos lleva a una emoción y la emoción nos lleva a una acción. Nos han focalizado que las emociones es lo más importante, para mí equivocadamente, claro. Lo que es más importante es pensar, porque una emoción, si es una emoción positiva, no pasa nada. Si yo hace tiempo que no te veo, tío, qué ganas de verte, ¿cómo estás? Bueno, pues es una emoción positiva que no hay mucho que pensar, ¿vale? Pero si tú me pones la zancadilla y yo no pienso, la emoción me va a salir rápidamente y me va a salir la acción, el cuerpo, la agresividad, ¿vale? Ese autocontrol está referido a cómo pensamos, cómo una persona es capaz de controlar sus pensamientos. Si tú controlas bien tus pensamientos en las situaciones difíciles, eres capaz de controlar tus acciones, aunque pasen por las emociones. Ahora, si tú todo solo te dejas llevar por las emociones, el fracaso es casi inminente, ¿vale? Y luego la otra palabra que has dicho es ser consciente. Eso es mágico. Una persona que aprende desde pequeño a ser consciente en cómo piensa, cómo siente y qué hace, es una persona de éxito ya. De éxito. En lo que sea. En saber, el ser consciente hoy en día vale mucho. Es una de las cosas más potentes. Nosotros, tú, vamos en coche. A veces coges el coche y ya has llegado a un sitio y dices, uy, ya he llegado. ¿Dónde has estado durante ese trayecto de 4 kilómetros? Está automatizado en el cerebro. El cerebro no ha pensado mucho, te ha llevado incluso el cerebro. Incluso podrías ir hablando por teléfono, escuchando una canción y sin pensar mucho llegas a casa, ¿no? El cerebro es rápido ahí, ¿vale? Pero hay muchas cosas que tenemos que aprender a ser conscientes. En una conversación, ¿cuántas veces te has encontrado hablando con alguien y tú estabas hablando de lo que querías contar y te ha metido su libro por medio, ¿no? Pues yo también, y te corta tu conversación. No eres consciente de lo que te estoy diciendo. Eso pasa mucho, ¿eh? Hombre, que sí pasa. Pero diariamente. Constantemente, cada uno quiere hablar de su libro. A veces es que cuando me pasan esas cosas, dejo de hablar con esa persona y no va mala, sino porque es que como... Es una falta de que- educación. Pero es que no le interesa lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿para qué voy a hablar con esa persona? Muy bien. Tú eres consciente de lo que está ocurriendo y la otra persona no es consciente. Mira, el ser consciente es una habilidad necesaria. No podemos ser conscientes en todo, ¿vale? Si tú ves a tu hijo que viene corriendo hacia un abrazo, pues tú no eres consciente de cómo le vas a dar un abrazo, porque es algo positivo. Y ahí, o si el Valencia mete un gol, pues le das un abrazo al que tienes al lado. No pasa nada, ¿sabes? Pero cuando estamos en esos momentos críticos, ¿no? Que estás en el semáforo y te despistas un momento y el de detrás ya te está pitando porque se ha puesto en rojo, si tú no eres consciente, pueden pasar muchas cosas ahí. Agresivas incluso. De hecho, pasan. ¿Vale? De hecho, yo creo que, justo como comentas, está interrelacionado el ser consciente con el autocontrol. Es una unión que el engranaje tiene que ser perfecto. Eso es lo que hay que enseñar cuanto antes a las personas. ¿Y cómo? Bueno, formando familias, evidentemente, formando padres, yo siempre digo que para ser padre deberías pasar un examen, o madre. Oye, eso no es posible, claro, pero sí recibir formación, ¿vale? Porque tú no puedes educar incluso como hace 10 años. Fíjate lo que te estoy diciendo. Incluso como hace 10 años solo, ¿vale? Porque en el año 14 aún no existía TikTok, ¿entiendes? Entonces la educación familiar va tan rápida ahora también que muchos padres se atascan y por eso actúan como héroes ante sus hijos. Ya lo hago yo, ya te lo resuelvo yo, ya te he visto yo. Y cuando las cosas no salen como los padres o madres quieren, entonces se enfadan con ellos porque las cosas tienen que salir como ellos piensan. Y cuando un hijo no piensa como tú crees que tiene que pensar, ¿qué pasa? Vienen los problemas y son muy potentes. Ahora,
yo lo veo relacionado, pero igual es cambiando un poco de tema. ¿Cómo controlar estos nervios a cualquier situación y qué son realmente los nervios? Empecemos por ahí. Mira, te lo he dicho antes, creo que es importante repetirlo. Hay dos cosas importantes en la vida. Lo primero, respirar. El oxígeno es que es lo más importante que tenemos. Tú puedes estar sin comer 40 días y sin beber 7. Ahora, como te quedes sin oxígeno 3 minutos o 2 minutos, la cosa se pone fea. ¿Y el oxígeno qué es? Es el primer elemento químico que necesita nuestro cerebro para funcionar. Si tú no tienes oxígeno, no vas a funcionar bien. Cuando uno se pone nervioso, el cerebro determina dónde lleva el oxígeno. Yo estoy respirando, ¿vale? Y veo a alguien que me va a atacar. El cerebro automáticamente dice, ¿el oxígeno a dónde? A los músculos. ¿Por qué? Porque hay que salir corriendo. No piensas mucho. Una huida. Oxígeno, musculatura. ¿Vale? Cuando uno se pone nervioso porque su jefe le ha dicho algo y no lo procesa, pues aparecen los dolores musculares, la falta de control del cuerpo. Los nervios los nervios, por así decirlo, es la función que hace tu cerebro sobre nosotros, la función química. Cuando uno está en una situación de tensión, lo primero es respirar. Tienes que meter oxígeno cuanto antes. Respiraciones profundas. Deberíamos hacer obligatoriamente 3 o 4 respiraciones profundas todos los días, 5 o 6 veces al día. O sea, tú ahora te paras, tú hacerlo. Mirar, 1, 2, 3. ¿A que notas algo? O sea, acabas de cambiar tu sistema químico en el cuerpo en estos momentos. Ante una situación de estrés o de nervios, lo primero es respirar, es muy importante. Ya el enfoque es diferente. Eso que dijiste ahora de respirar, yo se lo he comentado a Berto y le he dicho, antes de dormir, a mí un hábito que me ha enseñado alguna persona ahí en mi vida es una vez que me dijeron, estaba yo nervioso, ¿no? Por distintos motivos, más personales y tal, y me dijo, prueba a ponerte una meditación. Y yo dije, claro, el primer prejuicio que te sale, o al menos en ese momento para mí, hace 2, 3 años, fue, ¿qué es esto? Voy a conectar con otro planeta, ¿sabes? Un rollo como muy esotérico, ¿no? Al menos es el prejuicio que yo tenía. Y cuando me di cuenta de que una meditación para dormir era un vídeo que te dice, coge aire, suéltalo, Respira. estate en calma, y un montón de mensajes muy positivos de refuerzo, pero que es centrarte en la respiración. A partir de eso, dormí mucho mejor. O sea, lo típico que te despiertas 6 veces cada noche, pero no que te despiertas de que te pongas de pie, sino te despiertas, te mueves, te vuelves a acostar. Pero eso ya rompe tu ciclo de sueño. Mm. Pues desde que yo medito regularmente, sobre todo los días que hago las meditaciones, que me puedo despertar 1 o 2 veces. Y en el día, en esos momentos en los que yo estoy muy nervioso, me paro y hago lo que acabamos de hacer. Es que, es esencial saber respirar. Ese es el primer poder que tenemos, ¿vale? Uno de los poderes más importantes es controlar nuestra respiración. Respiramos de forma automática. No nos enteramos, nuestro sistema nervioso parasimpático controla la fiesta. Pero cuando hay momentos importantes, la fiesta la tengo que controlar yo, no el sistema nervioso. Y yo tengo que tomar la decisión, segunda cosa importante en la vida, de saber respirar. Porque si no, me va a afectar al cuerpo directamente. Se ha convertido en una emoción y la emoción la voy a sentir en el cuerpo, ¿vale? Pero hay otro poder muy importante que también todo ser humano debe poner en marcha en una familia, en una empresa, en una relación, incluso consigo mismo, ¿vale? Es el lenguaje interior. Una de las cosas que enseñamos a los niños es aprender a hablarse bien a sí mismos, cuanto antes, ¿vale? Aprenderse a hablar a sí mismos no es importante, es súper necesario tanto como respirar. Porque si ante una cosa que te ocurre no ejerces este segundo gran poder, tu autoestima, tu frustración, tu falta de control va a aparecer. Construyes también una autopercepción. Bueno, le das la fórmula que tú quieras por dentro de ti.
te han pegado un golpe por detrás en el coche, vale, lo primero, estoy bien, sí, me voy a levantar a ver cómo está la otra persona, le voy a preguntar y a partir de ahí gestionaré los papeles. Pero si tú en ese momento alguien te pega por detrás en el coche y no piensas y no eres consciente y no te hablas, sales como una bestia del coche, le dices, pero qué, ¿sabes? Y aparece todo ese pensamiento destructivo de no soy consciente, no tengo autocontrol, porque la fuerza de la no respiración está haciendo un efecto en mí y sobre todo no me hablo bien y ahí vomito al otro, ¿no? La gente que se dice, oiga, cálmese, cálmese lo primero, ¿sabes? ¿Por qué? Porque somos muy reactivos muchas veces por esa falta de lenguaje interior. El lenguaje interior es una habilidad que necesitamos desarrollar y que las personas sean conscientes. De hecho, muchos problemas se resolverían solo aprendiendo a hablar con nosotros mismos. Mira lo que te acabo de decir, ¿eh? Muchos problemas una persona lo resolvería. No encontrar una solución, no me refiero a encontrar una solución instantánea, pero lo resolvería emocionalmente y racionalmente si se hablase bien a sí mismo. Totalmente. Y esto es algo simple, ¿verdad? Pues yo te puedo decir que la gran mayoría de las personas no lo utiliza. Vale, y esas personas que además yo creo que cada uno de nosotros en una sociedad que predomina este tipo de pensamiento y que, oye, ¿por qué no decirlo? Nosotros podemos caer también y cualquier persona puede recaer en esos pensamientos negativos. La cuestión está en volver a recuperar ese estado de lenguaje positivo hacia ti mismo lo antes posible, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos personas cerca que vemos cómo no cuidan ese lenguaje propio hacia sí mismos y por mucho que tú intentes no intervenir, sino intentes ayudarle porque crees que verdaderamente esa persona va a estar mejor consigo misma si cuida ese lenguaje, o sea, no te da la posibilidad. Tú sabes que en psicología trabajamos con lo que son personas espejo, ¿no? Es un término que es importante porque yo veo en el otro mis carencias, ¿correcto? Y Total. actúo bajo ese Mm. prisma. Una persona que te grita o que no se controla, te está demostrando, aparte de todo eso, sus carencias, que es el control que presenta la otra persona. ¿Me entiendes? Es como mi espejo en modo contrario, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que te grita, ¿qué estaría reflejando? Está reflejando que la otra persona grita, ¿por qué? Porque la persona que está enfrente, en principio, está controlada, está firme, está segura. Claro, Entonces, quiere despertar lo mismo en la otra persona. correcto. Vale. Y al no despertarlo, pues aumenta sus criterios, ¿no? Es su falta de habilidad. Entonces, muchas veces vemos nuestras carencias a través de otras personas y cometemos los mismos errores porque no sabemos gestionarnos nosotros mismos, ¿no? Y entonces creemos que a raíz de esa falta de control o esa reactividad vamos a intimidar a otra persona, ¿no? ¿Cuántas personas enfadadas quieren que el otro se enfade inmediatamente? Sí, sí. Pero es que además muchas veces, en estas situaciones que te digo, que yo creo que aunque una persona sea 100% consciente de que esto está mal, puede volver ahí, ¿no? O sea, y puede pasar que vuelva, pero como digo, la cuestión está en recuperar la conciencia de nuevo. Y muchas veces cuando volvemos al punto en el que caemos en ese impulso o caemos en esa emoción, nos puede pasar también. Pues es que además el tema de las emociones es complicado porque las emociones se graban en el cuerpo y por eso hay heridas del pasado, ¿no? Que siguen perpetuadas en el tiempo y cuando somos adultos recuperamos o somos conscientes de esas heridas que tuvimos. Eh, yo creo que una de las cosas para que seamos más personas en un mundo tecnológico, en un mundo volátil, en un mundo vulnerable, en un mundo que cambia, aparte de respirar y mantener la calma, Steve Covey dijo que hay dos tipos de personas, los reactivos y los proactivos, ¿no? El proactivo es el que cuando le llega el estímulo es capaz de procesarlo y dar una respuesta conforme a sus valores y sus normas. ¿Vale? Una persona reactiva le llega el estímulo y reacciona
potenciando ese estímulo, evidentemente, ¿no? Nos hacen falta personas proactivas en este mundo, personas, ya no digo buenas ni malas, porque la dicotomía esta no, para mí no vale, es proactivas o reactivas. Entonces, una persona proactiva es una persona que sabes que va a aportar valor a algo, ¿vale? Sabes que las emociones están en segundo nivel, ¿correcto? ¿Cuánta gente después de que pierda el Valencia se va a casa de mala leche? ¿Vale? ¿Por qué? Porque la emoción le invade, es un sentimiento, un equipo de fútbol, ¿no? Y podría ser comprensible, pero incluso muchos de ellos no cenan incluso y se van a la cama enfadados y ya no hacen ni la meditación. El sentimiento se apodera tanto de ellos que al día siguiente van de mala leche a trabajar. Todo eso es eso es una persona reactiva, una persona que todos sus poderes no, o todas sus habilidades no es capaz de ponerlas en marcha. Por eso que necesitaríamos, para esa pregunta inicial que me habéis hecho de familias, ¿por qué somos tan volátiles ahora? Necesitamos un poco parar para reparar, pero enseñar nuevas formas de entender la realidad. La realidad es cambiante, fluctuante, y tenemos que enseñar cuanto antes a adaptarnos a los cambios, pero desde la proactividad, ¿vale? No desde la reactividad que también se está dando muchas veces. Y la proactividad conlleva palabras como hemos dicho, autocontrol y ser consciente. Retomando justamente esto y el lenguaje que tenemos hacia nosotros mismos, ¿no? Lo que comentábamos, eh, ¿por qué ocurre y si es bueno o no, después de caer en una tentación o después de estar en redes sociales y decir, ostras, he estado aquí 20 minutos y había entrado porque me habían mandado una foto, cómo he perdido mi tiempo y esos pensamientos intrusivos, Correcto. negativos, eso ¿es bueno? ¿No? ¿Y cómo se podría controlar o potenciar? Esa es la fábrica de cine que tenemos. Te he dicho que había una fábrica química, pues ahora hay una fábrica de cine, ¿no? Esa fábrica de cine crea todo tipo de películas y crea todo tipo de denominaciones hacia nosotros mismos, ¿no? Joder, me he ido a ver un capítulo y me he visto 5 de Netflix. Me he metido en TikTok para media hora y estoy aquí 3 horas. Y luego los sentimientos de culpabilidad. Ahí el dominio de tener ese lenguaje, ¿vale? Bueno, que sea neutro contigo mismo es necesario, porque si no, podríamos estar echándonos la culpa todos los días, ¿no? Por eso hay personas depresivas, ¿no? Porque el lenguaje invita a la depresión también. Lo de depresión ya sería otro capítulo que hablaríamos un día de estos, pero muchas personas que se creen víctimas o que tienen un modo de ver y entender la vida negativa o que las cosas es que yo no tengo suerte, es que los demás son mejores que yo, ese tipo de es que se juega mejor a fútbol que yo, eso ya deshabilita a la persona y se menosprecia a sí misma. Henry Ford decía una cosa muy potente, ¿vale? Una frase que yo me la llevo siempre encima. Henry Ford decía, tanto si creo que puedo hacer una cosa como si creo que no puedo hacerla, tengo razón. Claro, yo no puedo volar, evidentemente. No tengo alas y mi especie humana no me permite volar. Pero yo creo poder hacer cosas. Ahora, si yo ya digo que no creo, no puedo, ya está todo dicho. Entonces, pensar que la persona también se construye con su propio lenguaje, que oye desde pequeño, es que tú no vales para esto. Tú no vas a llegar nunca a ser futbolista. Tú no vas a ser abogado. ¿Tú qué vas a ser abogado? Si no sabes leer, ¿no? Cuando eso te lo crees, tu futuro se determina, ¿no? No, es que yo no fui esto porque me dijeron que yo no podía. También creo que ahí hay dos tipos de personas. Las personas que se lo toman como algo personal, ¿no? Yo, si me dicen que no puedo ser, no lo voy a hacer en mi vida. Y las personas que dicen, ¿cómo que no? Voy a demostrarlo que sí. Yo puedo añadir una tercera persona. Y la tercera persona que lo escucha y dice, vale, me da igual. Soy consciente de que Bueno, no debe tener ningún pero cualquiera de las impacto. cosas se está dando, ¿vale? Cualquiera de las tres alternativas. Ahí depende la seguridad, la autoestima, la autoconfianza que tenga esa persona de sí misma, ¿no? El cómo se va construyendo, qué características ha tenido a su alrededor, qué contexto familiar le ha determinado. Cuando decimos ese, qué suerte tiene. ¿Por qué?
porque tiene dinero, porque tal, si no tiene suerte ese tío o esa persona ha encontrado las circunstancias para llegar a ese sitio. Es verdad que hay pelotazos, pero mucha gente que decimos, oye, qué suerte, una cantante que bien canta, sí, y detrás todo lo que hay para llegar hasta ahí. ¿Cuánto hay? O por ejemplo, quizás personas que, como tú decías, que este ejemplo pasa mucho, ¿no? Tienen dinero porque su familia tiene dinero y le dicen eso. Y yo siempre que escucho ese comentario pienso, ¿a qué se dedica su familia? ¿De dónde viene? Y joder, si su familia tiene dinero Pues tiene una oportunidad para implementarlo, desarrollarlo, y, crearlo. y que su familia se lo habrá currado. Hombre, evidentemente, o sea, eso, lo que pasa es que las envidias, las comparaciones. Yo creo que ahí entra lo que comentamos antes de proyectar nuestras carencias, nuestras Correcto, tú eres inseguridades pobre y proyectas tu carencia, o pobre de mente a lo mejor, ¿sabes? No de dinero solo, pobre de mente. Y de hecho, yo siempre lo he visto como, tú tienes unas cartas, pero tienes que jugarlas. Tienes que aprender a jugarlas, pero las cartas son aleatorias, vienen dadas, menos que sepas contar y luego ya Uno vayas de mejor. mis lemas que digo siempre es que la vida viene a buscarte, ¿no? La vida te busca, lo que pasa es que te tiene que encontrar. Para eso tú tienes que estar. Mira, el tren, ¿te acuerdas que nos decían que el tren solo pasa una vez? No, el tren pasa 10 veces al día, lo que pasa es que tú no lo ves. ¿Entiendes? El tren pasa 10 veces al día. Ahora, si tú estás mirando para otro lado, no lo ves. Pero las oportunidades siempre están. Otra cosa es que tú te limitas. Tu pensamiento limitante te... No, yo esto no puedo, ¿sabes? Pero el ser humano es capaz de batir... yo creo que esta historia es que nadie pensaba que podíamos bajar de los 5 kilómetros, no me acuerdo exactamente la anécdota, Sí, sí, era sé de lo que los es. kilómetros, ¿no? No se podía bajar la marca de tantos kilómetros, de tanto tiempo en kilómetros, hasta que Y uno lo hizo y a partir de ahí lo hizo todo el mundo. ¿Y continuamente eso? además. ¿Y Sí, eso? sí. Claro, la creencia era tan potente que esto no se podía hacer, pues nadie lo intentaba, ¿no? Hasta que se rompe una creencia incluso a nivel colectivo. Pues a nivel individual, fíjate, ¿vale? Y cuando yo veo que otro tiene éxito, digo, qué suerte ha tenido ese. La suerte existe. ¿Qué es la suerte? La suerte para mí es que compres un boleto de lotería y te toque. Pero la suerte también es, desde otro punto de vista, que creo que es el que me estás preguntando, es ser consciente, observar dónde te estás moviendo y saber moverte, ¿sabes? Eso también nos tiene que acompañar un poquito, pero más que suerte es la ilusión, la motivación, la confianza que tú tienes en ti mismo, ¿no? A la hora de hacer algo, ¿no? Gente que lo ha intentado una y otra vez y al final lo ha conseguido y otra gente no lo ha conseguido, ¿no? Y cuando el que lo ha conseguido decimos, qué suerte tiene. Jo, es que lo de Rafa Nadal no es suerte. Ese hombre ha dejado muchas cosas por hacer para ser número uno del mundo tantos años. Y esa dejar de lado tantas cosas que muchas veces podría llevar o gente externa podría llamar obsesión, ¿hasta qué punto es bueno? Bueno, ahí tenemos la historia de las hermanas de las Williams también en Ujú. tenis, ¿vale? Que su padre tenía una obsesión y bueno, ese caso es, creo que de esos casos habrán pocos en el mundo. Muchos padres han querido, yo he tenido en consulta gente que está en cuarto de derecho y se deja la carrera porque ha descubierto que está haciendo derecho porque su padre quería, ¿sabes? Entonces, hay personas que despiertan tarde, también es importante este concepto, y hay personas que hacen porque no tienen esa capacidad, ese pensamiento crítico que decíamos, y se han dejado llevar, y como yo me dejo llevar, pues lo que me dicen estará bien, ¿no? Entonces yo hago lo que tengo que hacer. Por eso es importante que desde muy pequeños se nos enseñe a ser autónomos cuanto antes. Si tu hijo, por ejemplo, puede vestirse, no le vistas, porque le estás haciendo un flanco favor a futuro. Si tu hijo tiene que suspender, deja que suspenda, que es bueno. Aprenderá que no ha estudiado lo suficiente, aprenderá que no ha gestionado bien el tiempo, aprenderá que esa asignatura requiere otras habilidades. No, vamos a hacer que para que no suspenda. Pues, mira, ahora me surge una pregunta que, ahora que dijiste, por ejemplo, lo de suspender.
Si, por ejemplo, tú dejas a tu hijo la posibilidad de suspender, es decir, no estar encima de él todo el rato. Claro, pero lo pienso y digo, ¿de qué manera le transmites a él lo negativo que es suspender si no despierta en ti una reacción muy negativa? Es decir, yo creo que todos hemos tenido miedo a suspender o preocupación porque porque sabemos que nuestros padres al llegar a casa nos van a castigar, nos van a hablar mal, nos van a gritar. O sea, un cúmulo de sentimientos y emociones negativas. Lo has hecho ahora, muy bien. Entonces, claro, eso es como lo que te lleva a, voy a evitar esto. Pero si tú dejas a la persona, al niño suspender, vale, suspende. Pero él, al llegar a casa, no tiene esos inputs negativos, ¿cómo el niño dice, vale, no puedo volver a suspender? Siguiente trimestre tengo que estudiar. ¿Cómo lo harías? Has dicho cosas muy potentes, ¿vale? El miedo y el castigo como unas emociones negativas. Yo pondría solo emociones, ¿vale? Porque el miedo es bueno tenerlo. Lo que pasa es que el miedo te paraliza o te tira para atrás, pero si sabes gestionar también el miedo, es importante no conceptuarlo como negativo, ¿no? Porque si yo veo un león y no tengo miedo, pues Pero ¿y qué es el miedo? el Perdón miedo por es una interrumpir. emoción, el miedo es una emoción, pero innata desde que estamos en este planeta Tierra, ¿vale? Y de hecho, gracias al miedo hemos sobrevivido y seguimos sobreviviendo. Con el COVID nos encerramos todos, teníamos miedo, ¿vale? Y tú te imaginas, o sea, si nos dicen, mira, dentro de 5 años, imagínate, nos ponemos en el año 2015, estamos aquí, y yo te digo, dentro de 4 años os van a confinar en el mundo y todos vamos a estar en casa. ¿Tú te lo crees? No. No. El miedo, que es común a todos los seres humanos, porque las emociones es común a todos los seres humanos, los pensamientos no, pero las emociones sí, una emoción del miedo hizo que todos los seres humanos en este planeta hiciéramos algo. Descubrir una fórmula de cura y meternos en casa. Tiene tela, ¿eh? Tiene tela que una emoción, y gracias al miedo, seguimos sobreviviendo en este planeta. ¿Vale? Pero conceptualizado en la sociedad, en la familia, miedo, castigo, tú lo has dicho, eso te paraliza, porque yo tengo miedo a que mi padre o mi madre reaccione porque he suspendido y me perjudica mi autoestima. Pero si yo siempre digo también que cuando tu hijo, yo en la consulta lo digo, cuando tu hijo te dé las notas, no las leas, di que él te las lea. A ver, David, ¿qué ha pasado? Mira, papi, he sacado esta nota y me has suspendido en matemáticas. Cuando diga que te has suspendido en matemáticas, dile, bueno, ¿y qué ha pasado? Pues no sé, el profesor, háblame de ti, no hables de los demás. Porque cuando nos pasa algo malo, ¿qué hacemos? No, es que ha sido el profesor, es que me tiene manía, es que mi padre, es que no tenía la luz, es que ese día aterrizó un avión en mi casa. Ponemos excusas para quitarnos el peso, ¿no? Pero cuando decimos, vale, céntrate, habla en ti, pues no me enteré en clase, no estudié lo suficiente, bravo, bravo por descubrir eso en ti. ¿Eso cuánto vale? ¿Un suspenso? Bienvenido sea. Bienvenido se suspendo a la casa. Porque gracias a ese suspenso, mira, el otro día hablaba con un adolescente, ¿vale? Le había dejado la novia después de 4 meses. Vino destrozado. ¿Pero sabes lo que es destrozado? Destrozado. Y yo le dije, mira, capitán, me alegro que vengas así de destrozado. Y me alegro que te hayan dejado. El tío me miró y lloró más. Digo, llora todo lo que quieras. Y me alegro que llores. Digo, porque sabes que gracias a esa persona estás descubriendo una nueva versión de ti que no conocías. No sabías lo que era sentir esto. No sabías lo que era tener una relación con una persona. Y no sabías lo que es que nunca te dejaran. Estás aprendiendo cosas que la vida te enseña a base de obstáculos. Con lo cual, cuando la veas a esta chica, no te enfades con ella, dale las gracias. Gracias a ella tú te conoces más. Le cambió la cara por completo. Cambió la forma de pensar y cambió la forma de ver las cosas. Una sesión, se le fueron los males. Solo con una sesión. Cambiando la forma de ver las cosas. Uf, ¿esto es bueno para mí? Tío, ¿no te das cuenta que te estás conociendo
a través de emociones negativas, pero es algo tuyo, esta chica te lo está enseñando, ¿eh? Es que yo no pensaba que esto era así. Claro, ahí está el tema. Nos han enseñado a pensar. El foco, desde dónde enfocas la situación. Entonces, fíjate, en una consulta se fue contento. Se fue contento de la consulta. Imagínate. Porque dijo, wow, es verdad, es bueno para mí. Me fastidia que me haya dejado, pero a la vez yo ya sé quién soy y ya sé que tengo debilidades, que tengo que trabajarlas contigo. Se fue contento de verdad. Es la forma de focalizarse ante un obstáculo. Y vale, así, o sea, tenemos claro entonces cómo sería la reacción por parte de los padres en casa. Y la otra pregunta que yo tenía era, en ese ejemplo práctico de las notas y un suspenso, ¿cómo creas con anterioridad la emoción negativa de un suspenso? ¿Hace falta crearla? ¿No? Porque, claro, a lo mejor tú tienes esa conversación con tu hijo y vuelve a suspender porque dice, vale, sí, no he estudiado, pero ¿y qué me va a pasar? Bueno, a ver, uno de los obstáculos que desde niño nos encontramos en esa etapa evolutiva en el sistema educativo son los resultados, ¿vale? La dicotomía entre aprobado y suspendido, entre vales o no vales, eres bueno o no eres bueno, ¿vale? Y ya Tony Robbins dice que, bueno, mucha gente de los grandes dice que tenemos que ver la vida como resultados, no como condiciones concretas, ¿vale? Porque tú puedes cambiar los resultados cuando tú quieras, ¿vale? Evidentemente tienes que cambiar los hábitos, ¿vale? Bien, sí que es cierto que hay que pensar no solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro. A ver, ¿por qué ha suspendido David? Pues por esto, estamos yendo hacia el pasado. El pasado solo sirve para aprender. No hay más. Tú cuando haces mirar a alguien al pasado, solo es para que aprendas y no para que lo llevas. Yo cuando alguien viene a mi consulta también por algo del pasado, hasta que no esté bien no la puedo llevar a ese viaje al pasado, porque es destrozarla mucho más todavía. ¿Vale? Imagínate que a alguien le han despedido del trabajo o alguien ha tenido un accidente, entonces tienes que reconfortarla en el presente, hacerla fuerte. Y cuando ya está fuerte, pues la llevas al pasado para que a partir de ahí lo vea mejor. Porque si una persona que está mal te la llevas al pasado, la hundes, ¿vale? Allí hay muchos psicólogos que los llevan al pasado también. Ese paréntesis hago. Entonces, pero también hay que llevar a las personas al futuro. Pero si tú fueras el futuro, ¿tú cómo quieres que sea tu futuro? Una palabra. ¿Cómo quieres que sea tu futuro? Primero que haya Que haya futuro, vale, pero ¿cómo quieres que sea? lo mejor posible. Lo mejor posible. Positivo, te iba a decir. Y si preguntara a 100 personas, ¿qué me dirían? Lo mismo, que sea lo mejor posible, ¿sí o no? Muy bien. ¿Cómo puede ser lo mejor posible? Primero, focalizándote en el presente. Una vez focalizado en el presente, te lo llevas al pasado para que aprenda y después le proyectas al futuro. Es una estrategia, ¿vale? Porque si tú a una persona la quieres llevar, si yo te quiero llevar a ti al futuro, imagínate, David, necesito tu ayuda para conseguir hablar en público. Si te pongo directamente, ya venga, mañana una charla con 500 personas, te hundo en la miseria. Te hundo y ya no hablas más en público en tu vida, ¿vale? Si te digo, venga, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Te focalizo en el presente. Cuando ya te tengo focalizado, te veo fuerte. Bueno, ¿has hecho esto alguna vez? Me voy al pasado. ¿Has hecho esto alguna vez? No, yo nunca he hecho esto, tal y cual. Vale, pues entonces te preparo para el futuro. Para ese futuro, mejor. En ese caso concreto de hablar en público, ¿cómo lo enfocarías? Bueno, Desde la parte como psicólogo, ¿cómo puedes ayudar a una persona a afrontar hablar en un escenario delante de 500 personas? Bien, eso lo que denominamos es miedo escénico también, por un lado, el miedo escénico de subirte a un escenario y hablar para 500, 1000 o da igual que hables para 10 que para 500 que para 1000. El sentimiento es el mismo, ¿vale? Bien, hay personas que tienen lo que se denominan bloqueos emocionales, ¿no? Ante una situación las expectativas se multiplican por 10, se focalizan en el error más que en el acierto y entonces eso hace que cuando tú estés hablando la teoría de la expectativa se va a cumplir. Lo que piensas se cumple, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás induciendo al cerebro a que ocurra eso. Yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer, yo no me va a salir mal, me va a salir mal. El cerebro se prepara para que salga mal.
Sí, que estás preparándote más para El fracaso. caer bien que de no caer, ¿no? Exactamente. Entonces, primero vuelvo a decirte por qué quieres hablar en público, qué quieres transmitir, le hago fuerte en su mensaje. Yo trabajo en un conservatorio, ¿vale? Trabajo como psicólogo. El otro día cogí a 20 adolescentes que tenían miedo a trabajar, a salir, ¿vale? ¿Cómo trabajamos? Te lo digo, mira, fue bonito. Primero lo hicimos sin instrumento, ¿correcto? Les puse la música, cerramos los ojos y les dije que se imaginaran lo que está ocurriendo. Tú lo has dicho antes, hace un rato, las cosas se crean dos veces, ¿no? Una donde. En la mente, Y después, en la realidad. en la realidad. Primero en la mente. Trabajamos la imaginación de cómo se veían ellos, visualización positiva de cómo se veían. Después lo hice con música. Asociaron la música, emoción, a un comportamiento, una acción. Se llama PNL, esto, programación neurolingüística, ¿vale? Una vez asociado, utilizamos la creatividad. Tocamos como si tuviéramos el instrumento, ¿vale? Ensayamos una y otra vez. Y luego realmente tapamos los ojos de verdad. Ensayamos así. Yo les iba dando un discurso mientras tocaban, lo estás haciendo bien, les estaba induciendo un tipo de pensamiento. Estos 20 adolescentes, cuando al tiempo, al mes, salieron a escena, el director del conservatorio me dijo, y nunca lo voy a olvidar, me dijo, ¿qué les has hecho, tío? ¿Qué les has hecho? Han tocado todos. Solo uno es el que ha fallado. Y yo le decía, nada, Alejandro, tranquilo. Simplemente les he dicho que confiaran en sí mismos. No le dije nada más, ¿no? No le dije lo que había hecho, pero esa visualización de lo que va a ocurrir, el cerebro, si tú ya se lo enseñas, no hace falta que el cerebro se crea. Mira, nosotros ahora vamos a una película de miedo, ¿no? Que en el cine tenemos la sensación de miedo, pero tú eres consciente que es una película, ¿sí o no? Ahora tú vas a tu casa, 10 de la noche, oyes un ruido, tu cerebro ¿qué hace? Asocia el ruido a lo que ha visto hace un momento. Te cagas de miedo. Es que justamente lo tenía aquí para hablarlo apuntado y es si realmente somos capaces de distinguir entre lo imaginario y lo real, Pero habla de tu cerebro, no hables de ti. el cerebro. El cerebro es capaz de creerse hasta lo que imagina. De hecho, tú te imaginas que hay alguien ahí en tu casa, de verdad. Sí. Y sabes que no es verdad. Tú lo sabes, pero tu cerebro te está diciendo, eso es verdad. Cuando tú te pones una gafas de realidad virtual, no sé si las habéis probado, y tú sabes que estás ahí, si das un paso para adelante y hay un precipicio, no lo das sabiendo que estás ahí, ¿eh? No lo das. Tu cerebro capta la sensación de peligro y te paraliza. Eso es lo mismo, ¿vale? El cerebro, la programación neurolingüística trata de hacer visualizaciones para que ocurran. Si te pones a pensar que vas a volar, pues hombre, la naturaleza y la gravedad hace su papel, ¿vale? Pero si te provocas pensamientos que puedes salir a hablar en público, te haces la escenificación visual, te lo trabajas y te lo programas, ¿vale? Tú sales a hablar en público y demuestras todas tus habilidades, porque estás focalizado en ti, no en lo que hay delante de ti, ¿vale? Es verdad que luego habrá que salir a dar charlas una y otra vez y otra vez. Yo me acuerdo cuando mis primeras charlas eran complicadas, pero ahora ya salgo y yo puedo estar hablando 3 días enteros y no paro. Nosotros exactamente igual con los podcasts. El primer podcast comparado con ahora no... Pero eso al cerebro le podemos engañar. Y de hecho le engañamos, ¿vale? En positivo, ¿eh? En positivo. Mira, justo yo pensé, o sea, yo escuché una cosa hace un par de meses que se me quedó muy clavada y que intento usar este lenguaje ahora para las personas, y es el poder del verbo ser. O sea, no es lo mismo que tú le digas a una persona, imagínate que una persona no sabe controlar sus emociones en un determinado punto y actúa como un imbécil.
o tú crees que he actuado como un imbécil. No es lo mismo decirle, eres un imbécil, que decirle, deja de actuar como un imbécil. O no es lo mismo, deja de ser un imbécil que deja de actuar como un imbécil. No, no es lo mismo. Totalmente de acuerdo. Y eso, claro, constantemente, yo por ejemplo lo pensé, me quedé pensando y dije, hostia, por ejemplo, que a nivel de las relaciones, de las personas con las que te llevas más, te hayan dicho durante toda mi vida, o sea, a mí me hayan dicho durante toda mi vida, por ejemplo, eres X, eres X, eres X, eres X. Y yo, claro, me creo que soy X y actúo como X. Correcto. Eso pasa. Eso pasa. Pero cuando escuché esto dije, hostia, es que a lo mejor, o sea, actúo como X porque yo me creo que soy X porque me lo han dicho. Entonces, a partir de ese momento lo entendí y dije, pues yo, cuando sea consciente, voy a intentar no decirle nunca a nadie, eres X, sino decirle, estás actuando como X. Eso es una forma muy proactiva de hablar a alguien, ¿no? Para no poner una etiqueta en esa persona y que esa persona no crea eso que tú le estás diciendo, porque tú puedes tener poder sobre alguien y decirle, eres tonto, y ostras, como me lo ha dicho David, me lo creo, a no decir que actúas haciendo tonterías, ¿vale? Porque cada uno puede ser como quiera ser. Evidentemente, Ujú. evidentemente. Hay una historia que cuentan los gurús estos, que habla de un padre que era borracho, que tuvo dos hijos. Esta historia igual la sabéis, ¿no? Entonces uno, al cabo de un tiempo, los hermanos, uno es millonario y otro es alcohólico como el padre. No, esta la historia es la conocida, lo importante es lo que le preguntaron, ¿no? Oiga, ¿usted cómo ha podido llegar a ser eh, alcohólico? Dice, es que lo tenía en casa y tuve que hacer lo que tenía que hacer. Y el otro le pregunta, ¿usted cómo? Es que lo tenía en casa, tuve que hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Es decir, cada persona en ese proceso de cómo va creciendo ante unas circunstancias es capaz de cambiar su historia, a pesar de que tenga letras. Lo que pasa es que hay personas que dicen, es que tú eres así y eso lo va a condicionar toda la vida. Por eso hoy en día enseñar a pensar, ser conscientes de que ser conscientes de más bien de mis vulnerabilidades más que de mis capacidades te hace ser más fuerte. Esto es una de las cosas que es importante. Nos focalizamos solo en lo que somos fuertes, ¿no? Y eso lo potenciamos y está bien. Pero lo que de verdad nos une, y fíjate con la gana cómo nos ha unido también a un pueblo valenciano, es ser vulnerables. Somos vulnerables ante la naturaleza. Todos. Lo hemos visto hace poco con el COVID y ahora con esta historia, ¿no? Cómo nos une la vulnerabilidad, nos une el dolor. Esto es muy importante para que son cosas que no nos, que es verdad que nos unen las señas de identidad, la señera, nuestro himno, nuestras cosas, ¿no? Pero lo que más nos une es que somos vulnerables. Cuando aprendemos a ser vulnerables, crecemos. Cuando tú aprendes que eres vulnerable ante determinadas cosas, tú creces. De hecho, estamos creciendo como sociedad, ¿no? Somos más solidarios que nunca. Hoy en día somos más solidarios que nunca. Hoy en día somos más abiertos que nunca. Hoy en día tenemos más visión que nunca, gracias a nuestras vulnerabilidades. Una cosa que podría ser peyorativo, ser vulnerables, las estamos convirtiendo en nuevas fortalezas, ¿no? De hecho, lo que hemos visto en la Comunidad Valenciana, en nuestros pueblos de alrededor de Valencia, es algo que ha maravillado y yo me emociono al mundo entero. Hemos sido capaces de ayudarnos sin conocernos. Bueno, no somos valencianos, pero nos hemos ayudado y hemos ido allí, lo hemos dado todo y no hemos pedido nada a cambio. Nos ha unido el dolor y la vulnerabilidad. Y de hecho, lo vamos a reconstruir por el dolor y la vulnerabilidad, no por el orgullo, ¿vale? Lo vamos a hacer porque hay que hacerlo. Tenemos que estar preparados para una nueva invasión de cualquier cosa de la naturaleza, de un virus o de lo que sea. ¿Cómo ha afectado a la psicología social esta DAN? Pues esa es una gran pregunta. Y vamos a tener, tú fíjate, estas personas que viven en esa zona,
que han pasado el COVID como nosotros y ahora les viene todo esto. Hablaba con un amigo mío que el tío se compró una casa en junio, se la compró en Catarroja, un chalet, se trasladó de casa a un chalet y la casa la ha ido por el aire. Y me decía el tío que ya no tenía nada, o sea que toda su ilusión se tendrá que reconstruir. A ver, nos ha afectado y nos ha afectado mucho, mucho, porque el dolor, aparte de unirnos y de demostrar quiénes somos en los momentos más difíciles, va a tener consecuencias colaterales, seguro, en el tiempo. De hecho, la gente mayor se acuerda de la riada del 57, creo que fue en Valencia. Mi abuela se acuerda. Eso la gente no lo va a olvidar. Ha sido tan impactante, ha sido tan continuado, ha sido una sensación de nos han abandonado, ha sido una sensación de estamos solos, que yo recuerdo que yo fui uno de los voluntarios durante 2 días, ya, pero yo llegaba a mi casa de barro y me duchaba con agua caliente y dormía en mi cama. Esta gente no, esta gente se quedaba allí, vivía allí y no tenía su cama. Y los voluntarios que fuimos, que lo hicimos con todo el amor del mundo, pero luego llegábamos a nuestras casas, ¿sabes? Sí, teníamos ese sentimiento, pero ¿y los que se quedaban ahí por las noches? Sentirse solos, no abandonados, entre comillas lo pongo y subrayado, ¿vale? Ese sentimiento, eso solo saben esas personas lo que van a pasar, ¿no? Y sus hijos. Y eso va a crear secuelas, seguro, seguro. De hecho, de 100 empresas, 50 ya cierran, ya lo dejan, no continúan. Han dicho, ya está, ya no más. Esto es un dato real. No, te lo imagino, de todas las empresas que hay, 50 van a desaparecer. Imagínate que 50 van a desaparecer ya. De las otras 50, 20 van a continuar. Y las otras se van a reconvertir en otras empresas, que harán más grande lo que había anteriormente. Y dentro de nada habrán 200 empresas. Pero gracias a que han muerto 50, a que 20 han seguido, pero a que 30 se han reconstruido. Una oportunidad también. Sí. Entonces, esto es lo que va a pasar ahora a nivel de tejido empresarial, pero a nivel de personas también hay personas que dicen, yo ya no puedo un mes. Ya está. O sea, ¿qué más le quiere pedir a la vida? ¿No? Otras seguirán viviendo y otras aprovecharán toda esta historia para ser más fuertes. Mira, yo ahora me gustaría pasar a la ronda de preguntas cortas, exceptuando que tengas alguna pregunta, aunque la puedes hacer después si no también. Sí, a ver, tenía aquí una apuntada. Pues hacemos y pasamos. Vale, en las relaciones interpersonales, Sí. ¿cómo gestionarías, o sea, cómo gestionarías tú la relación interpersonal con una persona que tiene un trauma por algo de su infancia, por un hecho de su vida pasada? Un trauma que, bueno, yo no sé si hay traumas que no se pueden quitar nunca, pero en ese caso, ¿cómo las tratarías? ¿Cómo sería ese trato y Vale. esa relación? Lo primero, si no eres profesional del campo de la salud mental, no se puede ir de salvador por la vida, ¿vale? Entonces, si yo, no es lo mismo de profesional que de persona normal, ¿vale? Hablando de personas normales, si yo me doy cuenta de que una persona que está a mi lado tiene un trauma de su infancia, pues su padre le pegó, fue violado, fue castigado demasiadas veces, tuvo un accidente, se murió su padre, ¿vale? Todas estas cosas, y yo lo percibo. Yo lo primero que le diría es que hoy en día hay recursos para ayudar a esa persona. ¿Vale? Le diría que dadas sus circunstancias sería bueno que pudiéramos pedir un consejo profesional. ¿Vale? Hoy en día la salud mental ha avanzado muchísimo. ¿Vale? Hay buenos profesionales, hay buenos recursos y aunque nos falta mucho en este campo, pero tenemos soluciones. ¿Vale? Porque tratar tú una persona no profesional, tratar de ayudar a una persona que tiene un trauma,
la puedes complicar más. Entonces, lo primero es pedir ayuda profesional. En el caso de que no quiera esa persona porque no la admite, porque muchas personas no admiten sus traumas, no creen que lo tienen, bueno, pues intentar escucharla. Solo escucharla y ya estás haciendo trabajo. O sea, pero por ejemplo, una persona que, vamos a poner que la abandonó su padre. Un divorcio y la abandona a su padre. No, sin un divorcio, imagínate. Vive una situación idílica, imagínate una niña, la abandona a su padre. En su próxima relación de pareja, proyectará ese trauma en el miedo al abandono. Puede que lo proyecte y puede que no, ¿vale? Vale. Pero está presente, por ejemplo, puede estar presente. En ese caso, que después pues podríamos hablar de los tipos de apego, ¿no? Y todo eso, pero Sí. si proyecta ese trauma, ¿no? En una relación, realmente la pareja, ¿qué puede hacer? Porque Esa persona va a está vivir viendo, o sea, y va a perdón, vivir con miedo esa relación claro, por el posible abandono. Quizá con eso va a intentar gestionar esa relación desde un crecimiento, pues por así decirlo, patológico, ¿vale? Porque va a tener miedo y el miedo va a condicionar muchos comportamientos. Va a dejar de hacer cosas por miedo y va a tratar de captar la atención de esa persona al máximo por miedo y va a destruir la relación con el tiempo. Esto está ocurriendo, esto lo que has dicho es vamos, te podría poner miles de ejemplos. El último caso que tiene un chaval de 19 años, 19, que de repente su padre la abandona, su padre se va con otra y el chaval no está saliendo del bucle. O sea, ahí tiene 19 años y no sale del bucle. De hecho, ha dejado los estudios por esto, ¿vale? Entonces, hay personas que, por cómo se han desarrollado estas cosas, van a ser dependientes o no de ese estado emocional vivido con anterioridad. Y eso hay que trabajarlo. Hay muchas formas de trabajarlo, muy buenas, con buenos resultados. Ahora, lo que no podemos es borrar la memoria. Eso no se puede. ¿Vale? La gente que ha vivido la dana nunca lo va a olvidar. o sea que, por ejemplo, una persona que tiene, por ejemplo, un trauma, si no lo puede superar a través de ayuda, No lo va a olvidar nunca. pero, por ejemplo, sus relaciones interpersonales se complicarían todo el rato, o sea, no serían viables. Con algunas personas, concretamente sí. No con todas, pero con algunas sí que lo proyectaría. Vale, Con algunas sí. Porque van a ser el espejo. vale. Bueno, pues ahora sí, pasamos con la ronda de preguntas cortas. Venga, vamos a ello. Si quieres. ¿Existe la suerte? Sí. ¿Crees que el sector de libros de autoayuda se ha prostituido? En cierta manera también lo pienso. Todo no vale. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es un estado idílico que apenas existe, pero se puede construir y depende de cómo esa persona se habla a sí misma. ¿Se es feliz? O sea, ¿se puede ser feliz o realmente se está feliz? Es mejor ser feliz que estar feliz. ¿Y qué diferencia hay? Pues que el ser es lo primero y el hacer o el tener es lo segundo. ¿Cuál ha sido el mejor caso que hayas tenido? El mejor caso que haya tenido, pues salvar a una persona de un suicidio. Ese caso lo llevaré siempre en el corazón y siempre está conmigo esa persona. ¿Te afectan los problemas de tus pacientes? He aprendido a gestionarlos y a tener fuerza para que no me afecten, pero eso se aprende. ¿Qué ha sido lo peor de ti mismo que tus conocimientos sobre psicología te ha ayudado a cambiar? Muy bien, he cambiado muchas cosas de entender la realidad gracias a la evolución de la sociedad y de lo que he podido aprender. Entre ellos lo que es un divorcio, lo que es una separación, o lo que es un trauma, o lo que es, por ejemplo, un fracaso en la vida. Eso sé que ahora le puedo dar la vuelta. ¿Qué es la curiosidad? ¡Buah! Algo magnífico, necesario y de hecho debería de ser una cualidad que nunca debemos de
debemos de potenciarla todo lo que podamos. ¿A qué edad dejarías un móvil a un niño? Yo, ante las nuevas circunstancias y aprendido lo que hemos aprendido en los últimos 15 años, en torno a los 13 años para los 14. Ahora sí, ya pasamos a la parte final del podcast y se consta de dos preguntas. Tres. Tres, sí. La primera es, ¿qué libro? Hemos hablado de que hay dos tipos de personas, las que leen y las que no. ¿Qué libro ha marcado un punto de inflexión a nivel personal? El primer libro que marca un punto de inflexión en mi vida es de Steve Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El segundo, Chopra, Metahumano. ¿Te has leído, ya que estas son preguntas que se pueden extender un poco más, ¿te has leído uno del autor se llama Joe Navarro? El cuerpo habla. No, pero es que tendrás que leer mi libro. Un adolescente en mi consulta que va a salir dentro de poco. Y hablo también de esta. Cuando te he dicho antes que el cuerpo habla, ¿te acuerdas? Sí. El cuerpo es un reflejo de la mente. Y lo que hace el cuerpo está reflejado en la mente, siempre. Pero no me lo he leído ese, pero me lo apunto para leérmelo. Te lo enviaré. Gracias. La otra parte de la pregunta sería qué es el éxito para ti y si consideras que lo has conseguido. El éxito yo creo que es el camino que hace que tu visión esté en concordancia con lo que estás haciendo. Eso se llama éxito. El éxito no es tener, el éxito es ser, aprender a ser. Y si lo he conseguido, bueno, creo que en mi camino, creo haber conseguido éxito en unas cosas, haber aprendido de mis fracasos y la búsqueda del éxito es disfrutar del camino, disfrutar de cada momento como el de hoy o disfrutar de cada cosa que uno hace para que mejoren otras personas como mi próximo libro que saldrá dentro de nada. La última parte del podcast es que te damos pie a que nos hagas una pregunta a nosotros. Intercambiamos papeles. Ah, vale. Wow, qué bueno. Vale, primera pregunta. Puede ser individual o conjunta. A ver, y si es más de una tampoco pasa nada. Bueno, es mi momento ahora de haceros una pregunta. ¿Qué es lo que has aprendido hoy en esta charla que hemos tenido? ¿Eso es a los dos? Sí. Vale. Cosa uno que recuerdo lo primero porque creo que me va a servir. No recuerdo exactamente todo el proceso, lo bueno es que por eso está grabado, es una de las cosas por las que hacemos el podcast, pero el cómo transformaste a ese grupo de adolescentes a que después no tuviesen miedo escénico. No lo digo por el miedo escénico, sino lo digo por cualquier otra situación que pueda yo afrontar en la vida y que pues no me veo preparado. Pues yo creo que viéndome de nuevo ese fragmento y aplicando lo que dijiste, podría conseguirlo. Yo también me quedaría con la estructura que la tengo aquí apuntada, que dijiste, primero es pensar, esto conlleva una emoción y la emoción a la acción. Creo que simplifica todas las acciones, o prácticamente todas, exceptuando las que nos olvidamos de pensar y el cuerpo habla. Vale, mi segunda pregunta es, con todo lo que hemos hablado, ¿qué estarías dispuesto a hacer hoy de nuevo que no has hecho antes? ¿O qué estás dispuesto a potenciar en ti a partir de hoy que no has hecho antes con el podcast de hoy? Bueno, yo, por mi parte, yo tenía abandonado un poco el tema de la lectura en el último trimestre de 2024 y me propuse en 2025 empezar por todo lo alto con la lectura y voy por buen pie, voy por buen camino y potenciarla aún más y, por otra parte, el tema del autocontrol. Me gustaría mejorar este autocontrol en algunas circunstancias, además de lo que te preguntaba antes de el hablarte a ti mismo después de caer en esta tentación o después de estar 2 horas en redes sociales, porque yo creo que peco muchas veces de hablarme a mí mismo mal, me autoexijo mucho.
Vale, yo lo tengo claro. Es la parte de cuando quiero ayudar a una persona, sea con una escucha activa, aconsejándola o como sea, hablar menos que la otra persona. Pues nada, si lo ponemos en práctica, hemos subido el nivel, estoy seguro. Hemos Y, subido el nivel. y los podcasts son para eso, David, de verdad. Porque nosotros después de cada podcast somos una persona distinta, es como con los libros. Mucho se lo tenemos que agradecer a José Vicente. Y no, de verdad. Y siempre hablo con Berto de que para nada somos las mismas personas que hace un año, que Hace, cuando empezamos el podcast. hace un año empezamos el podcast y aparte de las habilidades comunicativas y las habilidades que hayamos podido desarrollar en cuanto a la edición y la postproducción del podcast, todos estos conocimientos que nos han ido dejando los invitados, estas maneras de pensar, maneras de actuar, que es que además, siempre lo comento, el podcast inició porque somos unas personas intrínsecamente curiosas. O sea, yo si me tuviese que definir con una palabra me definiría como curioso. Yo si no sé algo, lo busco. Y lo busco y si no puedo en este momento, lo apunto y lo busco. Y lo bueno de los podcasts es que esta conversación quizás podríamos haber quedado a tomar un café o no hubiese surgido nunca si no fuese por este podcast, pero no queda grabada. Aquí queda grabada y simplemente antes de publicarla nos la vemos 2 o 3 veces, aparte de esta que la hemos vivido y hemos preguntado lo que hemos querido. Muy bien. Y además que cuando hacemos un podcast con una persona que no conocíamos previamente, como puede ser tu caso hoy, sobre todo conmigo, ¿no? Yo sé que Berto le conocías más, ¿no? Me parece interesante que la primera conversación que tengas con una persona que no conoces sea sobre, o sea, tenga esta profundidad. Yo creo que así conoces verdaderamente a la persona. Sí, la verdad es que es interesante, la verdad es que cada persona te aporta un valor y de todas las personas se aprende, ¿no? De hecho, fíjate, ayer estaba con unos amigos que su hijo de 9 años estaba enfadado con la profesora y no quería ir al cole porque la profesora era mala, ¿no? Y entonces los padres le preguntaban, ¿pero por qué no? Es que la profesora es mala, es mala. Digo, así lo vamos a tener todo el día al niño, ¿eh? Entonces yo cuando al niño lo senté a mirar y le dije, a ver, escúchame, esta profesora, ¿qué te está enseñando? El tío se quedó mirando, pues cosas malas. ¿Y tú qué vas a hacer con eso? No hacerlo. Digo, pues ya te está enseñando algo bueno. No ser como ella hace las cosas, ¿no? Se quedó pensando así un rato y se fue. Digo, lo ha pillado al instante. ¿Sabes? Es cambiar, cuando cambias la forma de ver las cosas cambian directamente. Esa es la frase. Wayne Dyer, uno de los grandes, ¿vale? Tenéis que ver una película que se llama El Cambio, de Wayne Dyer. Está en YouTube. Lo apuntamos y lo recomendamos también a Sí. todas las personas que hayan llegado hasta aquí. Y bueno, David, muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento Nada, ha y sido un respondernos placer. a nuestras dudas. Ha sido un placer estar aquí, ¿no? Muchas gracias, David. Está bien. Ha sido un placer. Bueno.